Nacida en Polonia, hija de padres seguidores activos de la Revolución Pacífica que consistía en estimular la educación científica y social como método de mejorar el mundo en el que vivía. María Skłodowska, en esos tiempos, era su nombre. Era el nombre de soltera. Más adelante tomó el nombre de Marie Curie, pero todo a su tiempo. María siguió destacándose en sus estudios principalmente de física y matemáticas, y desde esos tiempos se notaba el gusto por la ciencia. ¿Y quién no? Pero no todo es felicidad. A pesar de sus esfuerzos, en su momento no pudo continuar con sus estudios, que era su mayor sueño. Y más allá de sus problemas económicos, en esa época no era muy permitido que las mujeres estudiaran en una universidad. Las hermanas hicieron un pacto. María trabajaría en Polonia para ayudar a pagar los estudios médicos de su hermana en París. Y tan pronto ella terminara de comenzar y ganar dinero, ayudaría a cubrir los gastos de educación universitaria de María. Y así lo hicieron. Ambiciosa y autodidacta, logró convertirse en la mejor alumna de la clase a los 26 años. Tiempo después conoció a un hombre llamado Pierre Curie, licenciado en física. Tenía el impresionante título de jefe de laboratorio en la Escuela de Física y Química Industrial de París. De hecho, sus instalaciones de laboratorio eran pobres, pero dejó a que Marie trabajara allí, el cual más adelante se convertiría en su esposo. Así pasó de llamarse María Skłodowska a Marie Curie. María era impronunciable para los franceses, así que pasó de María a Marie y Curie por el apellido de su esposo. Ya mucha charla, pero ahora sí viene la ciencia. Wilhelm Röntgen había descubierto por accidente los rayos X. Aquí les muestro la primera radiografía registrada. Unos meses más tarde, un físico francés llamado Henri Becquerel descubrió que los minerales que contienen uranio también emitían rayos. Los rayos X de Röntgen sorprendieron a los científicos y comenzaron a estudiarlo con mayor frecuencia. Pero como los rayos de Becquerel eran muy similares pero muy débiles para ser usados en los rayos X, fue un tema más o menos ignorado por los científicos, excepto para Marie. Ella, siempre nadando contra la corriente, decidió investigar los rayos de uranio. En ese momento, a finales del siglo XIX, muchos de los grandes problemas de la física habían sido resueltos. Habían leyes para la electricidad y el magnetismo, incluso gravedad y otros. Los científicos sabían que se enfrentaban a misterios aún mayores. Pierre Curie, él había inventado un dispositivo lo suficientemente sensible y preciso para realizar mediciones de cambios eléctricos en presencia de radioactividad. Mientras medían los rayos de diferentes compuestos de uranio usando este dispositivo, descubrieron que cuanto más átomos de uranio habían en una sustancia, más intensos eran los rayos emitidos. Intentando ver qué especial tenía el uranio, probó minerales que contenían otros elementos. Marie descubrió que el mineral uraninita era más radioactivo de lo que podía explicarse no solamente por el uranio o el torio que contenía. Estaba convencida de que el análisis cuidadoso de uranitita descubriría un nuevo compuesto radioactivo. Mediante procedimientos químicos separaron las diferentes sustancias de la uraninita. Después de que los materiales se separaron en diferentes tipos de compuestos, los Curie utilizaron un nuevo método de análisis químico. La idea era encontrar cuál de las partes separadas era más radioactiva. Luego harían más separaciones una y otra vez, rastreando el elemento desconocido por su radioactividad. Luego de días y días de investigación no encontraron uno, sino dos elementos radioactivos. La sustancia que llamaron polonio se convirtió químicamente casi igual que el elemento que era ya conocido, el bismuto. Y la sustancia que llamaron radio tenía aproximadamente la misma química que el elemento bario. Pero el polonio y el radio tenían algo diferente. Cada uno era fuertemente radioactivo. Y es que las propiedades normales del color, el olor o la dureza, los científicos de la época sabían que provenían de las formas en que los átomos se combinaban entre sí. La mayoría de científicos creían que los átomos en sí mismos habían sido creados al principio de los tiempos y no podían cambiar. Marie se preguntó sobre esto, probando todas las ideas posibles. Quizás sospechaba algo que estaba sucediendo dentro de los átomos de uranio que daba lugar a los rayos. Y no solo dentro del uranio. Al probar varios compuestos químicos, Marie descubrió que los compuestos que contenían un elemento poco común, el torio, también emitían rayos. Para describir el comportamiento de estos dos elementos, Marie inventó el término radioactividad. En junio de 1898 publicaron un artículo que revela su primer descubrimiento,
honraron la tierra natal de Marie al nombre del elemento polonio. Ese diciembre anunciaron el segundo elemento nuevo, al que llamaron radio, de la palabra latina rayo. Por cierto, para la comunidad científica en esos tiempos, no era para nada fácil saber si una nueva sustancia era un nuevo elemento o solo un compuesto de elementos que ya se conocía. Cuando nació Marie Curie, el químico ruso Dmitry Mendeleev creó una tabla para organizar los elementos químicos que conocemos como la tabla periódica. Para entonces se conocía más de 60 elementos. Mendeleev clasificó los elementos conocidos de acuerdo con el peso de sus átomos. El peso atómico se encontró al comparar el número conocido de átomos del elemento con el mismo número de átomos del hidrógeno, el elemento más ligero de la tabla periódica. Para demostrar que el radio y el polonio eran elementos, los Curie tendrían que demostrar que sus pesos atómicos eran diferentes de los pesos de cualquier otro elemento conocido. Fue un totalmente desafío en esa época. Estos elementos se encontraban en minerales solo en cantidades muy pequeñas. En 1902, los Curie lograron separar 1 gramo de cloro de uranio a partir de 8 toneladas de mineral uraninita. Con estas grandes invenciones, el siguiente año, Pierre Curie y Henri Becquerel habían sido nominados al Premio Nobel de Física. ¡Wow! Pero se estarán preguntando, ¿y Marie dónde quedó? Pierre y Curie eran un solo equipo, y la misma comunidad científica llegaba a la conclusión de que los inventos y los descubrimientos habían sido y desarrollados por Pierre. Las mujeres no eran tenidas en cuenta en ningún evento importante. Pierre la apoyó y no aceptó el premio hasta que se considerara a su esposa en cuenta en este premio, quedando los tres como los grandes representantes de la física en el Nobel de 1903, siendo Curie la primera mujer galardonada con el Nobel en toda la historia de la humanidad. La tragedia llegó en 1906. Pierre, su esposo, después de trabajar en el laboratorio por la mañana, se dirigía a una biblioteca cuando se resbaló y cayó frente a un carro tirado por caballos. Le pasó la rueda por la cabeza y lo mató al instante. Marie, con un profundo dolor, continúa. Se convierte en la primera mujer docente, asumiendo el cargo de su esposo. Tristemente tenía que suceder de esta manera, para que se convirtiera en la primera mujer docente universitaria. En 1911 ganó otro Nobel, esta vez en química por su descubrimiento y el estudio profundo del radio y el polonio como nuevos elementos de la tabla periódica. Hasta entonces ha sido la primera y única mujer galardonada con 2 premios Nobel en 2 diferentes ciencias. Curie finalmente regresó a trabajar a finales de 1912, dedicando su vida a su propio Instituto del Radio. Para agosto de 1914 el edificio ya estaba terminado. Ella esperaba que su trabajo para mejorar la condición humana comenzara de inmediato.